sí va a haber gente que va a tener que cambiar de trabajo. No se va a quedar sin trabajo siempre y cuando esté dispuesto a adaptarse. Si no, van a desarrollar su propio lenguaje para comunicarse entre modelos. No necesitamos leyes que regulen los modelos. Tenemos que hacer responsable a la persona de lo que hace con la información. Desde la misma, y mi línea de razonamiento es la misma, de no puedes regular los martillos porque alguien los utilizó para pegarle a alguien. ¿Qué pasaría si ese martillo tuviera picos y tuviera, o sea, que sea un martillo que, a ver, lo es, pero también es excelente para hacerle daño a otra persona? ¿Deberían de hacer ilegal ese martillo que es excelente para hacerle daño a otra persona? ¿Estandarizar una manera en la que se debe de ver un martillo? ¿Quién va a ganar esa carrera en entendimiento sobre inteligencia artificial? ¿El que va y estudia la carrera o el autodidacta? Y es saber que le vas a meter $1,000,000 o $1,000,000 durante un tiempo prolongado para que ojalá obtengas un resultado satisfactorio en el mediano plazo. ¿Cómo te imaginas tú en un par de años un equipo de desarrollo? O tal vez una metodología ágil, redefinida con agentes de AI, con bytecoding. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual les traigo un video muy especial, ya que no es un video técnico o tutorial como los pasados, sino este día vamos a tener una conversación real, profunda y necesaria sobre el presente y el futuro de la inteligencia artificial en Latinoamérica, en México y en todo el mundo. Y como verán, no estoy solo, en este video me acompañan Luis y Fernando, dos grandes amigos y socios, también apasionados por la inteligencia artificial. Lo interesante es que nos conocimos en un workshop sobre IA en Monterrey, donde precisamente el conferencista es la persona que tenemos como invitado especial el día de hoy, Kurt Yáñez. Kurt es líder en desarrollo de negocios sobre ciencia de datos e inteligencia artificial en Dell Technologies, de la cual desde su posición nos va a estar platicando su experiencia y sus perspectivas de la inteligencia artificial en México. Sabiendo esto, adelante con el podcast. Kurt, mucho gusto, gracias por aceptar la invitación. Y para comenzar este podcast, nos gustaría que nos platicaras primero quién es Kurt. Hola, bueno, antes que nada, ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Soy un ñoño consagrado. Trabajo hace 18 años en el tema de tecnología. Hoy me encuentro como responsable del desarrollo de negocios de ciencia de datos y de inteligencia artificial en Dell Technologies. Y como bien mencionaste, tuve el enorme placer de trabajar en un workshop en el INC Monterrey, donde nos conocimos. Y bueno, ahora agradecidísimo de esta invitación. Excelente. Kurt, ¿cómo fue tu primer encuentro con inteligencia artificial? Nos gustaría que nos comentaras un poco, nos cuentes un poco acerca, ok, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando dijiste, ok, esto es IA? ¿Y por qué te fuiste acercando más al tema hasta llegar a la posición en la que estás ahora? Porque, o sea, supongo que supongo todos los que no viven debajo de una piedra conocen lo que es la inteligencia artificial, pero no todos se acercan a aprender más de ello, ¿sabes? Entonces, ¿podrías platicarnos un poco más por ahí? Claro. Mira, sin tratar de remontarme mucho en el tiempo, yo era un niño al que si le preguntabas qué quería ser de grande, yo quería hacer robots, ¿no? Y eso, con mi afición por la ciencia ficción, pues hizo que siempre tuviera el concepto de manera cercana, ¿no? Entes sintéticos, inteligencia no humana. Y mi primera aproximación formal debe de haber sido probablemente en el 2005 con el doctor Álvaro de Albornoz, que era mi profesor de sistemas expertos. Imagínate que en aquel entonces les decíamos sistemas expertos y redes neuronales. Eh, y ahí fue donde empecé a entender o a desvelar qué había detrás de la IA. Y sí, son un montón de matemáticas. Me apasionó. Me tocó probablemente lo que podríamos considerar el final del invierno de la inteligencia artificial, cuando empezó a haber una mayor adopción de deep learning, de algoritmos de machine learning. De hecho, mi primer
trabajo en Dell como becario fue ayudando a diseñar un sistema experto para la detección de anomalías en la facturación de proveedores. Eso fue 2008, 2007 más o menos. Y si bien a partir de ahí mi carrera profesional fue más hacia la parte de infraestructura, de virtualización, de nubes, de contenedores, siempre he sido un programador por gusto. Hasta la fecha estudio y programo y me apasiona mucho el tema. Cuando empezó a haber un boom recientemente a raíz del despliegue de los modelos de lenguaje grandes, ChatGPT fue el primero que se puso en manos de los consumidores. Para mí fue un brinco muy natural, ¿no? Y como ya era mundialmente reconocido dentro de la empresa como el ñoño de confianza, la transición hacia esta responsabilidad fue relativamente fácil. Excelente. Oye, tengo una pregunta. Adelante. Acerca de ese sistema de anomalías, ¿qué tipo me imagino que usaste Machine Learning, pero también me imagino que estaba en los pasos primerizos. Me acuerdo que para ese entonces era muy nuevo el spam, la detección de spam, y fue el primer acercamiento a la semántica que tuvo todo este tema de, pues, la computación, de los Sí, primeros. de hecho no usamos ni redes neuronales, ni regresión logística. Era un sistema experto basado en reglas, donde literal en un Excel ponías los pesos que tenía cada una de las características y hacías un proceso de deducción, de inducción y de abducción para decidir si un reporte de facturación cumplía o no con las expectativas. Ahí lo más complicado era definir los pesos o sea, ese era el truco, ¿no? La parte de la deducción era relativamente sencilla, pero era hacerlo from scratch, ¿no? Y de hecho, en aquel entonces en Java. Oh, wow. Oh, buen lenguaje. Tipo como un perceptrón, algo similar. No, porque ahí estarías usando redes neuronales. Aquí eran básicamente reglas. Era un Excel con pesos. Ok, entiendo. Ya veo. Vamos. Ok, ahora vamos a pasar al primer tema, que sería implementación real de inteligencia artificial en empresas. Uno de los errores que señalas es que cuando una empresa arranca un proyecto de IA simplemente porque quiere usar IA sin tener claro el problema que está resolviendo. ¿Cómo puede una empresa aterrizar bien ese punto de partida para que la implementación tenga sentido real de negocio? Es sobre lo que tú comentabas de comenzar por el problema y no por la herramienta. Sí, eso es un error que muchas veces los ingenieros cometemos. Y algo que he visto en el mercado con mucha frecuencia es en todas las empresas a las que he llegado, hay brotes de proyectos de inteligencia artificial. Gente técnica que tiene ganas de hacer cosas. El conflicto o el problema al que nos enfrentamos es que a los ingenieros lo que nos atrae son problemas retadores, atractivos, queremos utilizar alguna tecnología, pero no siempre sabemos conectarlo con el negocio. ¿Cuál es el antídoto para eso? Hay que pensarlo en dos dimensiones. Una, tú como ingeniero tienes que darte a la labor de entender la empresa en la que trabajas. ¿Qué es lo que vendemos? ¿Qué es lo que producimos? ¿Qué cosas le preocupa a la gente de mi organización? ¿Cómo agrego valor? Del otro lado, de la parte del negocio, tienes que establecer una estrategia. Aquí voy a hacer una cita de memoria, así que quizá no sea tan preciso como me gustaría, pero McKinsey, la consultora, identifica que el que un director general esté como stakeholder o como sponsor ejecutivo de un proyecto de inteligencia artificial es uno de los principales factores de éxito. Es decir, que hay una línea
desde la alta dirección que indique en qué vamos a invertir con ella, qué vamos a hacer con ella. Y aquí estamos hablando de inteligencia artificial, pero esto traduce de manera sencilla el tema de transformación digital. ¿Qué puedo decirle a mis fellow engineers? No solo es resolver problemas técnicos por resolver problemas, es entender cómo esto impacta al negocio. Y a veces lo que te puede ayudar a hacerlo más atractivo es tener un pensamiento sistémico del negocio. Es un sistema complejo, al igual que un programa, donde interactúan las áreas de producción, las áreas financieras, logística, y entender cómo se conecta eso lo hace muy interesante. Una recomendación. Hay un libro buenísimo que se llama Project Phoenix, después les paso al autor, que te enseña a ver la administración de sistemas desde una óptica de una empresa productiva. Y te enseña sobre la administración o la teoría de los constraints, cómo administras tus recursos más limitados y te aseguras de evitar cuellos de botella. Pensamiento sistémico. Y Claro. aunado a esa pregunta, Kurt, también tengo por ahí una nota de un dato que diste en tu plática sobre que solo el 20% de los proyectos de IA en las empresas generan un ROI significativo y que el 87% de estos proyectos fracasan. Entonces, ¿cuál Correcto. dirías tú que es la principal causa de que muchas de las implementaciones de IA quedan en una prueba de concepto y no llegan a producción? Mira, el dato que les compartí es una investigación formal de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda, no es algo que yo me haya inventado. La respuesta que ellos dieron a este problema es lo que llamaron un hybrid CRISP. Recordemos ahí que hay una metodología para la ciencia de datos. ¿Cuáles son 5 de los factores más importantes? Y aquí estoy hablando de memoria, así que quizás se me vaya alguno, pero es la desalineación. ¿Qué quiere decir la desalineación? Esta brecha que hay entre lo que quiero hacer y lo que tengo la capacidad de hacer, por los recursos limitados, por la gente con la que te cuento. Después, una definición ambigua. Cualquiera que haya desarrollado software sabe de qué estamos hablando, ¿no? No he encontrado en estos 18 años un usuario final que me sepa decir qué quiere. Temas de la calidad de los datos o la capacidad de acceder a los datos es otro de los problemas a los que se enfrentan. Pero a mí, el que más me resuena y el que identifico como uno de los problemas que tenemos que resolver y que atender es la gestión del cambio. Porque las organizaciones están compuestas por personas. Y tienes que involucrar a estas personas en el proceso creativo de desarrollar la solución. Si nosotros como ingenieros nos encerramos en nuestras cuevitas a construir una herramienta que creemos que va a resolver el problema de un tercero, estamos mal. Porque la persona que mejor sabe cómo se resuelve ese problema es el usuario. De ahí nacen las metodologías ágiles de desarrollo. Todo el concepto viene hey, encerrarte, sí, hacer tu sprint y regresar con tu usuario y decirle, mira lo que hice, y que te diga, uy, esto apesta, debería de tener estas funcionalidades. Y entonces regresas, programas y a la semana vas y dices, mira, ya hice esto, oh, esto apesta un poco menos, ¿no? Y hace un poco de lo que necesitaba. Y después de iterar, el usuario final lo va a acabar viendo con ojos de amor porque va a decir, ah, yo también hice esto. Este proyecto es una coproducción entre el área de sistemas y el área usuaria. Y si bien hay muchos argumentos en contra de las metodologías ágiles, y las entiendo, y entiendo que haya gente que odie los ritos de Scrum y el daily stand-up y demás, es la menos mala de las opciones que tenemos y es la que te permite tener mayor comunicación entre usuario y desarrollador. Otro tema que he notado recientemente es algo que pasa con los proyectos, principalmente hoy. Proyectos de inteligencia artificial
es que es relativamente sencillo lograr una prueba de concepto, pero es muy difícil llevar esa prueba de concepto a un nivel empresarial. ¿Por qué? Porque entonces tienes que lidiar con cosas de observabilidad. Porque no es lo mismo que nosotros 4 hagamos un pequeño agente utilizando una API y nos funcione, a llevar eso a un mundo en producción donde lo van a tener 10,000 personas, donde hay 10,000 maneras distintas de interactuar con la herramienta. Entonces necesitas poder ver cuáles son tus cuellos de botella, dónde está trabando la aplicación, si es un problema de lectura a disco, si es un problema de latencia de red, si es un problema de acceso a la API, si está haciendo un timeout cada vez que haces una consulta. También tienes que tener temas de controles de acceso. Voy a hacer un role-based access control. ¿Cómo me aseguro de que una persona externa no tenga acceso a información interna? Separación de funciones. Llevar una prueba de concepto hecha con Vibe Coding, que por cierto soy fan, pero platicaremos eso un poco más adelante, a un enterprise grade es súper difícil. Y ahí es donde muchos proyectos fracasan. Ya sea por costo, por escalabilidad o por demás, ¿no? Espero haber contestado la pregunta de manera clara. ¿Crees tú que la burocratización ayuda a estos proyectos? Sí y no. O sea, porque hasta cierto punto necesitas burocratización, hasta cierto punto necesitas separación de funciones, hasta cierto punto cuando hay un impacto financiero, cuando tu aplicación va a empezar a tomar decisiones, supongamos que haces un agente legal que va a dar recomendaciones a los abogados sobre qué jurisprudencia utilizar. Eso tiene implicaciones súper serias. Lo mismo si haces un modelo predictivo para la detección temprana de pólipos en el colon. Bueno, o sea, explainable AI. No sé si hayan escuchado el término. Tienes que poder explicar cuáles son los sesgos de tu modelo. Claro. Y por qué en ciertos escenarios no va a funcionar. Y todos los modelos van a tener sesgos. Porque todos los modelos están entrenados con datos. Claro. Y los datos son una fotografía de la realidad. De hecho, ¿Y cuál es la característica que tiene la fotografía? Que es un momento en el tiempo. hay gente que recomienda y que se va a escuchar más a futuro, va a recomendar y recomienda usar modelos actuales y pasados para aplicaciones en productivo, porque vas a poder tener mayor explicabilidad en las respuestas que va a tener tu modelo, porque se están haciendo cada vez más complejos. La caja negra estamos viendo cada vez más negro y cada vez estamos pudiendo explicar menos el por qué surgen estas respuestas, y también va de la mano con un problema que se está haciendo y va a hacerse muy grande, que las inteligencias artificiales están entrenando otras inteligencias artificiales. Entonces, OpenAI, ya sus desarrolladores, los que están haciendo el post-training o el fine-tuning de los modelos que están saliendo, ya no están metiendo mano en, por ejemplo, los guardrails. Vamos a decir que la seguridad de estos modelos que no expliquen cosas que van fuera de lugar, como cosas ilegales, ya no lo están haciendo los humanos, y ese entrenamiento cada vez está siendo más rápido y cada vez va a poderse meter menos un humano en entrenar estos modelos, y por lo tanto está la cuestión: ¿las máquinas se están haciendo mejores en mentir o las máquinas se están volviendo más honestas? Sí. Es un dilema muy grande que estamos teniendo en el mundo de la inteligencia artificial y que me gustaría discutirlo. ¿Qué es lo que tú opinas? Leí un white paper de Anthropic, no recuerdo el nombre, sobre ciertos hallazgos que hicieron observando el proceso de razonamiento del modelo, de estos modelos que reflexionan
aquí estamos siendo un poco laxos con las definiciones de pensamiento y de reflexión. Estás volteando. Este, pero digamos que hacen una cadena de pensamiento ellos mismos, ¿no? Y empezaron a ver que pueden mentir, que pueden engañar. Y por ejemplo, yo estoy permanentemente tratando de mantenerme a la vanguardia y de experimentar y de usar. Y recientemente he estado utilizando mucho Cloud Code para jugar con la aplicación. Y por ejemplo, creo que a estas alturas soy bueno construyendo mis prompts. Hago mucho metaprompting también. O sea, le pido a otros modelos que me ayuden a construir mis prompts. Eso. Buenísimo. Y he descubierto que Cloud Code me presenta un plan de implementación. O sea, yo le hago una definición muy clara de lo que quiero. Me presenta un plan basado en esa definición, pero hace lo que quiere. Cuando yo le pido que consulte una API para desplegar un dato y entras a la interfaz, tú ves el dato desplegado, pero está hard-coded, porque le dio flojera implementar la API. Claro. Tú le dices, oye, es que hiciste hard-coding de esto en lugar de hacer lo que te pedí. Toman shortcuts. Probablemente porque dentro de los objetivos que están en los parámetros que implementó Anthropic en el modelo, le pidieron que optimizara el tiempo, ¿no? Entonces, no, acceder a un API REST me va a tomar 30 ciclos, mejor lo hago hard-coded, a ver si no se da cuenta, ¿no? Es interesante ver las distintas rutas que están tomando los modelos y lo platicábamos hace ratito antes en el backstage. Es que son un reflejo de nosotros. Están entrenados con nuestros datos. Claro, claro, no, por supuesto, y también entra otro dilema, donde estas inteligencias artificiales están siendo entrenadas, o por lo menos los system prompts están muy de la mano con los intereses de negocio. A ellos les interesa que uses el menos tiempo posible sus modelos, y por lo tanto, a ver, una de las mejores maneras de que los modelos te den resultados óptimos es el procesamiento en paralelo de los modelos, pero eso nunca lo van a ofrecer así tan directo las empresas como OpenAI o Anthropic, porque no les conviene. En términos de costo, no les conviene hacer un tree of thought, no les conviene. Les conviene que sea un modelo que ni siquiera piense, porque así va a tardarse menos en pensar. El modelo. Y, por ejemplo, ahí te habrás dado cuenta que Claude Anthropic ya te da la opción de seleccionar el extent thinking. Oh, sí. Entonces, puedes darle más tiempo para procesar. Tomando ese punto de partida, a mí me pareció muy interesante el approach de Llama en su modelo en Llama 4, que tiene activación parcial de parámetros. O sea, tienes un modelo de 400 parámetros, pero solo se van a activar 117 billones de parámetros dependiendo del experto que vas a utilizar, el Mixture of Experts, ¿no? Vas a hacer coding, bueno, solo voy a activar los parámetros que están relacionados con el proceso de codificación o que son expertos en codificar, porque no necesitan saber de física cuántica, no necesitan saber de novela romántica clásica, no, ese proceso creo que es muy interesante. No he tenido el tiempo suficiente, todos mis experimentos todavía están en Llama 3, no me he dado la tarea de estar haciendo pruebas con Maverick o con Scout. De hecho, no tengo una GPU suficiente para hacer algunas de esas pruebas. Pero he escuchado reseñas mezcladas del performance de Llama 4. Quizás que es demasiado nuevo el tema de Mixture of Experts. Pero creo que es la dirección correcta. Hace ratito mencionabas, bueno, yo lo destilé como un concepto de
ruteo de modelos, el utilizar modelos viejos y modelos nuevos. A diferencia de lo que he escuchado en muchas ocasiones a Sam Altman mencionar de una inteligencia artificial general, yo creo que en realidad en este momento nos estamos acercando más a agentes altamente especializados. Que de hecho cuando haces prompt engineering haces un poco de eso, ¿no? Haces roleplay con tu modelo. Hey, eres un consultor experto en marketing que me va a ayudar a diseñar una campaña de lanzamiento en medios digitales, ¿no? Ahí estás haciendo un roleplaying y quizá buscando la activación de ciertos parámetros nada más. También en el mundo open source, pues hay cosas en las que usas un router porque el Llama es muy bueno para ciertas tareas, pero también tienes corriendo algo de Mixtral o tienes corriendo DeepSeek y utilizas el modelo correcto para la tarea que estás tratando de desarrollar, ¿no? Claro, siento que Por eso Hugging Face ahorita va en la dirección muy correcta, que es tú guardar tus modelos en clases y entrenar esos modelos con sus system prompts y todo, y hacer el ruteo hacia esos modelos que son expertos en, vamos a decir, que identifica que tu tarea es de código, lo envía con el de código. O si tienes Sí. un maestro experto en quebrar los problemas, pues lo ruteas con el experto de quebrar problemas. Entonces, esos chains que estás haciendo van a ser el futuro de las empresas en general para las soluciones que podamos crear con la inteligencia artificial. Pero 100%. ese, De hecho, también Pydantic AI es una ruta que probé no hace mucho. Implementé un sistema de agentes donde tengo un broker que identifica el intent de la pregunta o del prompt y con base en eso determina cuál de los agentes que tiene son clases y subclases o son instancias de una clase agente, que es un agente de recursos humanos, un agente legal, un agente experto en programación, que al final la personalidad del agente pues, es un prompt que guardo en la base de datos, ¿no? Y un agente supervisor que revisa que el trabajo generado por el agente especializado o el worker sea correcto y se lo regresa al prompt, al broker para que le responda a la persona, ¿no? Me gustó ese approach, creo que LangGraph es un poco más fácil, Pydantic AI es muy estructurado y muy orientado a objetos, lo cual pudiera generar cierta resistencia de las personas, pero yo quería probarlo y funciona. La arquitectura que hice funcionó. es Excelente. cómo hacer replicables las respuestas de un modelo que es probabilístico. Cómo hacer determinístico un modelo probabilístico. Sí, sí. O al menos garantizar cierto nivel de confianza, ¿no? Exacto. Exacto. Muy bien. Nos fuimos un poco off topic. No pasa nada, está muy bien. De hecho, de eso se trata el podcast. A ver, quisiera también, bueno, retomando el tema de IA en las empresas, no es tanto de cómo aplicarlo, sino en tu experiencia, Kurt, ¿podrías contar o platicar algún caso que te haya sorprendido, ya sea por el éxito que tuvo al aplicar IA o por los errores que lo hicieron fracasar? O sea, no sé si tengas una de ambas o si solamente quieras platicar una o de éxito o de fracaso. Mira, creo que es más interesante hablar de los fracasos Sí, que de los éxitos. Porque siempre hay un factor de suerte ahí y cuando fracasas tiendes a reflexionar más en el que pasó. ¿No? Cuando te fue bien, pues te fue bien y lo celebras. Cuando fracasas, te la pasas rumiando el problema, ¿no? Evidentemente yo tengo un compromiso muy importante con mis clientes de temas de privacidad, pero a 10,000 pies de altura puedo tocar algunos ejemplos.
¿Recuerdan el comentario inicial? No me acuerdo si Fernando lo mencionaba, creo que sí, sobre empezar por el problema y no por la herramienta. Un fracaso que vi en un cliente fue hacer el match con el KPI equivocado. Ellos estaban creando un chatbot de asistencia a sus clientes y lo casaron con la satisfacción del cliente. Puntualmente, la métrica que estaban utilizando era el Net Promoter Score, que es cuántos clientes están proactivamente dispuestos a recomendarte. ¿Qué fue lo que pasó? Les fue muy bien con el chatbot. El Net Promoter Score creció. Nunca lo habían visto en niveles tan altos. Pero como en ese momento estaban utilizando una herramienta basada en una API donde les cobraban por token, también creció la facturación, porque entre los clientes más lo usaban, pues más estabas pagando, ¿no? El financiero, cuando vio, pues sí, estamos teniendo un Net Promoter Score buenísimo, pero nos está costando demasiado, no justifica la inversión este gasto, este KPI. Entonces, lo mandó a matar. ¿Qué debió de haber hecho este cliente? Utilizar un KPI que le hiciera mucho más sentido a su financiero. Es un poco más difícil justificarlo. ¿Por qué? Porque no estoy únicamente impactando la satisfacción del cliente. Estoy reduciendo la cantidad de horas que la gente de mi centro de contacto dedica a atender estos problemas. Entonces le estoy devolviendo tiempo a las personas. Y al devolverle tiempo a las personas, puedo reutilizar esas horas para hacer una labor de venta, que entonces toca un KPI que sí le interesa al financiero. ¿No? Justo. Claro. Es por eso, empieza por el KPI. ¿Qué es lo que le duele a tu empresa? Le duele productividad, le duele rentabilidad. El otro día un cliente mío me dio una frase que me encantó y le dije que se le va a robar. Me dijo, es que inteligencia artificial aparece en todos lados, menos en el presupuesto. Mm. Entonces, los directores generales le piden al CIO que haga milagros porque no tienes más dinero, pero tienes que traerme una solución de AI maravillosa. ¿Cuál es la recomendación que yo le he dado a muchos de los clientes? Encuentra un problema que le esté costando a tu empresa. Y muchas veces, fíjate que es curioso, pero estos problemas tienen más que ver con la analítica predictiva que con los temas de IA generativa o chatbots o cosas así. Vamos a inventarnos uno para ser justos y no divulgar información. Supongamos que a tu cliente le están devolviendo las entregas porque llega tarde. Eso es un problema muy típico. Tú tienes una comercializadora, tienes que ir a entregar producto a un gran retailer, te dan una ventana de tiempo. Si no entregas entre las 9 y las 11 de la mañana el lunes, tu camión va para atrás y te vuelven a dar cita hasta la siguiente semana. ¿Eso qué implica? Un costo de traslado y un costo de almacenaje. ¿Cuánto se está gastando tu empresa al año por esos errores? Ahora vamos a buscar un modelo predictivo que nos ayude a optimizar nuestra planeación de la demanda y que no erremos en nuestras fechas de entrega. Puede ser un algoritmo que nos ayude a planear mejor las rutas de distribución, pero muchas veces, ¿sabes por qué llegan tarde? Porque no tienes el vehículo correcto para entregar la cantidad de producto que tienes que entregar. Porque pediste una camioneta de 3,5 toneladas y necesitabas un tráiler. Porque pediste una camioneta de 1,5 y necesitabas una de 3,5. Esos problemas de planeación, los modelos predictivos te pueden ayudar a aumentar tu capacidad de planear. Muchas veces ese trabajo está en manos de la persona de tráfico en el área de logística y es un experto con muchos años. Si le pones una herramienta que lo ayuda en el proceso de toma de decisiones a ser más preciso, pues les vas a ahorrar dinero, que es lo que le digo al cliente. De esa cantidad de dinero que te costó el año pasado este problema,
yo te voy a devolver al menos el 80%. Porque sé que entrenar un modelo que tenga el 80-85% de precisión con los datos es posible. Entonces, yo te voy a devolver el 80% de ese costo. Ese es tu presupuesto para invertir en mi proyecto. El segundo año es puro retorno. Claro. Y Claro. también tienes que tomar en consideración el costo de procesamiento. Y creo que es un problema que nos estamos enfrentando a día de hoy, que muchas empresas lo que quieren es consumir tokens de, vamos a decir que de OpenAI, cuando no necesariamente necesitan un OpenAI. Ujú. Y regresamos al mismo problema que teníamos en el 2020, en el 2019, 2018, que todos querían meter una red neuronal a todo. Y cuando el problema igual y se podía solucionar con una regresión lineal. Correcto. Y estamos teniendo el mismo problema, estamos repitiendo la historia en que para todo quieren meterle un modelo de lenguaje o para todo quieren meterle un modelo de inteligencia artificial, cuando igual y con un algoritmo sencillo De Python te vas a ahorrar todo ese dinero y en términos de procesamiento va a ser mucho más sencillo. Y eso es un poco culpa de nosotros como ingenieros, porque a veces queremos utilizar la herramienta por utilizar la herramienta porque está padre. Eh, También puede ser un tema de desconocimiento. Alguna vez me tocó un cliente que estaba utilizando un modelo multimodal para extraer información de unos formularios de captura. Le dije, oye, Paddle OCR lo puedes correr en un hardware mucho más ligero y no necesitas utilizar un modelo tan robusto. Estás utilizando una herramienta muy grande para resolver un problema relativamente sencillo. Eh, por eso es que digo que soy mal vendedor, pero soy buen consultor. Porque no llevo al cliente a utilizar la herramienta más grande, la más costosa o la más atractiva, sino trato de ayudarlos a utilizar la herramienta correcta. También una cosa que pasa es, pues sí, es un poco el hype, es un poco que las herramientas cerradas son muy buenas, OpenAI, y la verdad es que los niveles de respuesta que tú obtienes en la API de OpenAI o en la API de Anthropic son muy buenos. Para que tú logres tener la misma calidad de respuestas con un modelo de open source, tienes que hacer mucha chamba en tu prompt engineering. ¿Y sabes por qué? Porque ellos ya hicieron mucha chamba en su prompt engineering. Mucho de lo que han invertido OpenAI y Anthropic es en todas las instrucciones que van antes de tu prompt eh, para asegurar que la respuesta sea muy buena. Entonces, pues sí, tú ves lo que logras hacer con un Opus o con un Sonnet o con un 4O, y pues claro que lo quieres usar para todo, porque eres flojo y te simplifica el trabajo. Tu hipocampo te hace flojo porque te estás diseñado para ahorrar energía. Eh, pero de maneras muy interesantes y muy inteligentes de resolver. Una vez me tocó un cliente que me gustó su alternativa de solución porque me pareció elegantemente simple. Utilizaba un lenguaje pequeño corriendo on device para sintetizar el prompt de la persona y mandárselo a ChatGPT. Ok. O sea, toma este prompt enorme que me dio mi usuario haciendo un rant sobre soporte técnico, destílalo a no más de 50 palabras, optimízalo y entonces eso se lo mandas a ChatGPT para optimizar para reducir la cantidad de tokens que vas a consumir y le dices que me conteste en 50 tokens o menos, 50 palabras o menos, y yo expando con el modelo local esa respuesta. Entonces tienes lo mejor de los dos mundos. Eso está bien loco. Sí, total. Nunca lo había pensado. A ver, yo tampoco, y por eso me pareció brillante. Yo podría Quebrar en un flujo. Eh, Vamos a decir que tú tienes un problema. Ese problema necesitas inmediatez. Si necesitas inmediatez, vete con OpenAI.
consume sus tokens. Necesitas que, puede ser que no necesitas tanta inmediatez en esta respuesta, entonces o puedes usar o batch, que significa que OpenAI los va a procesar cuando él puede, dentro de una ventana de 24 horas y te cuesta el 50%, o corres un modelo local. Luego, es un problema complejo. Si es un problema complejo, vete con OpenAI. Pero si no es un problema complejo, usa un modelo local. Si no, y si cumplen estas reglas, vas a poder eficientizar los costos que tú estás teniendo de la inteligencia artificial. Pero es muy interesante lo que mencionas, porque eso es algo que utiliza, por ejemplo, ¿cómo se llama este de Google? El Gemini CLI. Gemini. Lo que hace Gemini CLI es cuando tu contexto se va muy para arriba. Vamos a decir que tu contexto, siendo el historial de chat, se va muy para arriba. Lo que hace es ya nada más resumir ese contexto. Ya no se lo entrega Sí. completo. Y justo es lo que estaba haciendo tu cliente. Y Va por muy buen camino. Muchas felicidades al Otro que lo está haciendo y que lo he visto es Cloud Code. Cloud Code, cada tanto que cuando se le va a acabar la ventana de contexto, hace una compresión. Y eso a mí me ha llevado a pensar, si no en el mediano plazo, y esto es de esas reflexiones que tiene uno cuando vas manejando, cuando estás dando un regaderazo. Si no van a desarrollar su propio lenguaje para comunicarse entre modelos. Porque el lenguaje natural pues tiende a ser ineficiente, ¿no? Giverlink, Sí, sí es. claro, hay ahorita una librería open source que utiliza, son como sonidos binarios que empiezan a sonar las máquinas. Y entonces las máquinas empiezan a eficientizar la manera en la que se comunican. Y es completamente open source. Y un modelo le pregunta primero a otro modelo, ¿eres un modelo de inteligencia artificial? Le dice sí. Y entonces empieza como su modo, iniciando modo Giverlink. Y entonces empiezan a comunicarse. Ahí está. Mira, hay un video Y de se él. sí, hay un video de eso, está súper loco. No lo tenía en el radar, lo voy a buscar. Pero sí, estaba yo pensando cómo hacen más eficiente la comunicación entre modelos cuando dicen, no tengo que echarle tanto rollo porque no es un humano. Sí, justo ellos. Y nosotros acabamos siendo el weakest link. Sí. Ellos justo están hechos a nuestra imagen, entonces están también buscando cómo reducir su esfuerzo. Correcto. Sí. Fercho, Yo- no sé. Yo tengo justo una duda. Bueno, ahorita nos platicas mucho sobre cómo todas las empresas quieren invertir en inteligencia artificial, ¿verdad? Pero no necesariamente tienen o ponen algo en el presupuesto al nombre de inteligencia artificial o en el tema de inteligencia artificial. Y las que sí, normalmente, haciendo retrospectiva de la plática que estamos teniendo, las que sí generalmente se van por lo que es más conocido, como ChatGPT o OpenAI, ¿no? Entonces, mi pregunta para ti es, ¿cómo crees que sea la manera correcta de lograr que las empresas exploren alrededor de las diferentes opciones que hay, de tener modelos locales, de no solo irse por OpenAI, de explorar las demás herramientas que existen? Y también, junto con esta pregunta, me gustaría tocar el tema en el ecosistema mexicano, sabemos que es muy común que las empresas, por ejemplo, quieran tener una implementación de tecnología, de AI, o cualquier otra tecnología, pero que no sean muy tolerantes al fracaso. Y eso es algo que mencionas mucho en tus pláticas. ¿Cómo crees que sería la mejor manera o de qué manera recomendarías tú fomentar esta mayor tolerancia al fracaso en las empresas y pues una cultura pro a la experimentación de la inteligencia artificial? Voy a empezar por la primera pregunta. Sí. Yo creo que desde la óptica corporativa, la respuesta es muy aburrida. ¿Por qué? Porque tienes que definir una política.
una política de en qué sí vas a utilizar AI, en qué no vas a utilizar AI, qué herramientas tú consideras confiables y qué herramientas vas a prohibir dentro de tu ambiente corporativo. Del lado empresarial es aburrido. Una cosa que también creo que es importante y ya he empezado a ver gerentes de recursos humanos involucrados en mis reuniones. O sea, ya llegó una reunión con un director de transformación y llega un director de recursos humanos. ¿Por qué? Porque está interesado en qué upskilling o reskilling tengo que hacer. Tengo que empezar a dar cursos de prompt engineering, probablemente. Eso lo veo con muy buenos ojos, porque dentro de esta política es, ok, vamos a permitir copilot dentro de la organización, ¿ok? Porque Microsoft es una empresa que tiene una credibilidad altísima, eso se los digo del mercado, entonces confiamos en Microsoft, vamos a habilitar copilot para todo nuestro personal. ¿Cómo hacemos que realmente el equipo, nuestra gente, sea altamente productivo utilizando esta herramienta? Pues no, no va a ser arte de magia. Tienes que meterle tiempo en preparar a la gente. Después, ¿qué le digo yo a la gente? Eso es lo que le digo a las empresas. ¿Qué le digo yo a la gente? Tú como persona, si te quieres mantener relevante, prueba todas las herramientas que se te atraviesen. Creo que hasta hay una página que se llama There's an AI for that. El otro día alguien me la mencionó. Prueba todo lo que se te atraviese. Ve qué te sirve y qué no te sirve. Es una tarea o es una función de sobrevivencia. Tienes que volverte, pues si no un experto, por lo menos un power user, ¿no? Entonces, mi call to action hacia las personas es prueba todo lo que encuentres. Ahí sí súbete al hype. Después, la otra pregunta, ya se me olvidó. Sobre fomentar una cultura de de tolerancia al fracaso. al fracaso. Fíjate que eso es una crítica que probablemente yo tenga hacia la sociedad latinoamericana en general. Y probablemente los europeos también padecen del mismo problema. ¿Dónde vemos hubs de innovación? San Francisco, Silicon Valley, Shenzhen, ¿no? Israel. Son culturas donde hay disposición a tolerar el riesgo. Y noten que no estoy diciendo aceptar el fracaso, es tolerar el fracaso, porque son procesos más cercanos a la ciencia. Desafortunadamente, no hacemos tanto research and development en Latinoamérica, porque al empresario le cuesta trabajo poner dinero ahí, porque quieren una solución probada, no quieren andar experimentando. De hecho, en varias ocasiones he platicado con clientes donde les digo, mira, es que si tú vas a contratar a un científico de datos, tienes que entender que es un golpe cultural para ti y para él. ¿Por qué? Porque la ciencia es fracasar. No sé si quizás ustedes sean jóvenes, pero yo crecí viendo Mythbusters y ahí había una frase que usaban los de Mythbusters que decía, la diferencia entre hacer ciencia y fooling around es tomar notas. Me encanta. Un científico va a encontrar la misma satisfacción en un experimento exitoso que en un experimento que fracasó. ¿Por qué? Porque él no lo ve como un fracaso. Aprendió una manera en la que no se hace. Entonces, si las empresas en México queremos ser realmente innovadoras y mantener nuestra relevancia en el teatro internacional, sobre todo viendo las cosas tan interesantes que están haciendo en Asia, tenemos que desarrollar estómago para eso. Y es saber que le vas a meter $1,000,000 o $1,000,000 durante un tiempo prolongado para que ojalá obtengas un resultado satisfactorio en el mediano plazo. También tiene que haber más vinculación entre la iniciativa privada y las universidades.
Aquí muy rara vez ves a una empresa contratando a una universidad para que los ayude con algo. ¿Pasa? Yo he colaborado un par de veces en el Innovation Hub de Legade y he visto que está pasando más, pero no al nivel que pasa en otros países. Entonces, el tema de la tolerancia al fracaso es cultural y pues quizá realmente no se vaya a resolver hasta que ustedes tomen posiciones de liderazgo y empiecen a propiciar ese cambio. Claro. Y bueno, en dado caso que una empresa se decida por poner ese $1,000,000, $1,000,000 anual o invertir en el tema de innovación, ya yéndonos a algo más tangible, ¿qué capacidades o qué roles crees que debería de tener algún equipo de innovación en una empresa, especialmente o que esté enfocado en iniciativas de inteligencia artificial? Ok. Em, si quieres hacer inteligencia artificial in-house, quizá la manera más sencilla es empezar con este concepto del Data Citizen, que es un subject matter expert en el negocio, que tiene un poco esa alma de científico, porque y aquí estoy pensando en voz alta, entonces discúlpenme un poco, pero es la capacidad de generar estas hipótesis. Yo cuando platico con las empresas, muchas veces es, mira, yo conozco las herramientas, yo te puedo ayudar a hacer un modelo de clasificación con XGBoost o te puedo hacer un regresor, pero dime qué hipótesis quieres probar a partir de los datos, porque tú yo no lo sé. Ujú. Eso es algo que Luego, tú conoces porque es tu negocio. Otro problema que creo que también lo comentaste en el workshop es que piensan que la inteligencia artificial puede hacer todo. Que dicen, ok, quiero que haga esto, esto y esto, infinitas veces esto. es que yo creo que sí puede hacer todo. Yo soy fiel creedor de que, a ver, si nosotros, e inclusive hay psicólogos que defienden esta postura, nuestras reacciones son predecibles. Nosotros, nuestra manera de pensar no es tan determinística como nosotros pensaríamos que fuera, pero al mismo tiempo sí lo es. Tú siempre vas a reaccionar de cierta forma hacia ciertos estímulos porque tú tienes esta genética, porque tú tienes esta predisposición. Entonces, si nos colgamos de ese pensamiento, hay un algoritmo el cual dice cómo actuamos los seres humanos. Y bajo eso podemos decir, realmente sí podemos hacer alguna semejanza hasta cierto nivel de los comportamientos de los seres humanos. Y por lo tanto, una empresa, por más compleja que sea, soy fiel creedor de que se podría automatizar. No sé qué opinas de esta hipótesis, Kurt. Si no me equivoco, las simulaciones de Monte Carlo se basan en un teorema de un matemático Makarov, Andrei, Andrei Markov o algo así. Son las cadenas de Markov, una cosa algo por el estilo, que justo tienen la intención de poder predecir eventos relacionados. Si no me equivoco, parte del uso se origina en el proyecto Manhattan para ver cómo iban a reaccionar los neutrones dentro de un reactor, porque la reacción del neutrón dependía de la interacción que hubiera tenido si chocaba contra
algo que se pudiera separar, si chocaba contra algo que no se pudiera separar o si no chocaba, ¿no? Em, entonces, sin desviarme mucho, probablemente existan las matemáticas subyacentes para predecir cualquier posible comportamiento, probablemente con un arreglo de agentes o un mixture of experts puedas resolver todo. ¿Es económicamente viable? O lo que pasa es que también queremos utilizar modelos de lenguaje para todo. A ver, la empresa lo que necesita es una regresión lineal. Haz una regresión lineal, no le instales Llama 3 o Llama 4, Claro. ¿no? Eso viene mucho de identificar el problema y utilizar la herramienta correcta para esa herramienta. Yo creo que todavía estamos lejos de tener una inteligencia artificial general. Yo sé que hay mucha gente que dice que sí. Yo me alineo hoy a Jan LeCun, que dice los modelos de lenguaje no son la solución final. Son una muy buena herramienta, pero nos falta descubrir la solución final. Pero creo que el comentario de Sebas iba más a si tenemos que usar modelos de lenguaje para todo, si ChatGPT es para todo, no. Es usar la herramienta correcta para el problema en mano, ¿no? Y a veces va a ser una simulación de Monte Carlo, a veces va a ser una regresión lineal, a veces va a ser una regresión logística, a veces vas a utilizar máquinas de soporte vectorial o árboles de decisión o bosques aleatorios. Cada problema, por la naturaleza de los datos sobre los que estás trabajando, van a estar una respuesta distinta. Claro. Y los modelos de lenguaje, lo que sí tienen, que a mí me parece, no se me ocurre otra mejor palabra que bello, es que reducen las barreras de acceso. Es decir, una persona no tiene que saber utilizar una computadora. Una persona no tiene que saber interactuar con una interfaz gráfica. Una persona no va a necesitar entender qué es una máquina de soporte vectorial. Va a poder interactuar con un agente conversacional que detrás detone que se ejecute una máquina de soporte vectorial. Claro. No, y estoy totalmente de acuerdo que un modelo de lenguaje no es el último paso. No, por lo menos no va a ser el último invento de la humanidad. Todavía necesitamos Espero. descubrir cómo hacer para que verdaderamente piensen las máquinas. Cómo despertar una conciencia dentro de esas máquinas. Ese yo creo que va a ser el último invento. Pero ese es otro tema para otro día. Aún no entendemos cómo funciona el cerebro humano. Sí. Y muchas veces, si bien me declaro escéptico del tema, muchas veces sí me cuestiono, bueno, es que no será realmente que lo que pasa dentro de un transformer no es tan distinto a lo que pasa en una red neuronal humana, porque si tratas de reducir un problema a su función más básica, pues debe de haber alguna clase de interacción a base de química y electricidad que pasa aquí adentro, que te va a parecer algo que podamos replicar en algún momento con unos y ceros. Sí. Totalmente de acuerdo. Oye, y ahora que estamos tocando ya temas de automatizar empresas, y yéndonos hacia el tema de los agentes, me gustaría ya abrir este tema y preguntarte a ti, ¿cómo definirías tú lo que es un agente, lo que es Agentic AI? Y pues, ¿qué criterios utilizarías tú para decidir en un caso empresarial si se debe de abordar con agentes versus soluciones predictivas o generativas? Fíjate que a principio de año me tocó dar una charla en un foro de tecnología y me preguntaban cuáles eran las principales tendencias que yo veía hacia el 2025. Y
pues le fallé un poco porque yo decía que este iba a ser el año de la Agentic AI y todavía no lo he visto tan desplegado como me gustaría, pero soy un firme creyente. Quizá deberíamos empezar por definir qué es una Agentic AI. Creo que la definición más básica que puedo dar, y me corrigen o me ayudan a complementarla, pues es un pedazo de software que tiene, uno, la capacidad de ejecutar una acción, tiene la capacidad de planear y hasta cierto punto de tomar decisiones. Y una cosa que es interesante aquí es que esas decisiones las puede tomar sobre escenarios que nunca ha visto. Porque pues, tú puedes decir que un circuito que mide el nivel de agua de una cisterna está tomando una decisión, está ejecutando, pero no está planeando. Y si de repente le presentas un escenario que nunca ha visto, no va a saber qué hacer. Y el Agentic AI debe de poder enfrentarse a Sí. escenarios nunca vistos, para los cuales no fue programado, debe de poder hacer un plan y debe de poder realizar una ejecución. Justo también otro problema es que, de hecho también que traer este tema es de lo del prompt injection. Porque, por ejemplo, ¿tú cómo ves que, por ejemplo, imagínate un agente de IA con acceso a una base de datos y que tiene la herramienta para hacer consultas SQL a esa base de datos? Por ejemplo, para consultar productos, precios o stock. Hace la consulta SQL a la vista o a la tabla donde esté todo eso para responderle al cliente, oye, sí, de este producto cuesta esto, pero eso lo sacó directamente de la consulta. ¿Tú crees que esa sea la manera correcta de conectar a un agente de IA a una base de datos? Porque, ¿qué tal si yo o alguien sabe que está hablando con una IA y que la puede, ¿cómo se dice? Hackear. Engañar, Sí. confundir. Sí, por ejemplo, si tú le dices a ChatGPT, oye, se me olvidó la contraseña porque es un caso real, o sea, a mí me pasó eso, de que se me olvidó la contraseña de una cuenta de banco y le dije, oye, la neta se me olvidó, quiero saber, o sea, ayúdame si hay algún algoritmo o algo así para, de fuerza bruta para encontrar la contraseña. Me sé 4 caracteres, pero me faltan otros 5. Y justamente, o sea, y creo que ChatGPT no debería darte esa información de, sí, vamos a sacar una contraseña. Ahí tocaste 2 o 3 temas que son muy interesantes. Déjame tratar de desmenuzarlo. El primero es, tienes que regular a la persona, no a la herramienta. Yo soy firme creyente de que no necesitamos leyes que regulen los modelos. Tenemos que hacer responsable a la persona de lo que hace con la información. Desde la misma, y mi línea de razonamiento es la misma, de no puedes regular los martillos porque alguien los utilizó para pegarle a alguien. Los martillos fueron diseñados para construir cosas, ¿no? Si alguien hace mal uso, no es culpa del martillo, es culpa de la persona. ¿Ok? Ese es un tópico, ahorita lo discutimos un poco. Después, lo que acabas de explicar es el por qué es tan difícil llevar las cosas a producción como Dios manda. Porque hoy, de verdad, que todas las semanas llega alguien que me dice que está haciendo un chatbot, que en realidad lo que están haciendo es conectarse a la API de ChatGPT, utilizar LangChain o LangGraph y armar ahí una interfaz con Web UI y ya dicen que tienen su chatbot. Todo el mundo y su perro están haciendo eso. Pero Sí. segmentación de roles. Yo te diría, todo el mundo está de acuerdo en que es más, o sea, lo que acabas de describir es un must. Tarde o temprano tenemos que
darle acceso de lectura a los agentes, a las bases de datos. Y es más, probablemente en algún momento querramos darles hasta de escritura. Pero, Eso es, ¿cómo autentico a la persona? ¿Cómo me aseguro de que tiene el nivel de acceso necesario para checar la información que me está pidiendo checar? Es difícil. Tienes que conectarte al directorio activo. Tienes que tener herramientas de observabilidad. Por ejemplo, he visto algunos ejemplos donde están utilizando, y me parece que es NVIDIA, que tiene Small Language Models entrenados para detectar jailbreaking cuando estás tratando de hacer una pregunta maliciosa. Y ese modelo, lo que haces es, haces un log de todos los prompts que te han hecho tus usuarios, identificas cuáles son malintencionados y le sigues haciendo fine tuning a ese Small Language Model para volverlo experto en detectar. Por eso es que llegar a un grado empresarial es tan difícil, porque es Claro. observabilidad, es seguridad, es segmentación de funciones. Por ejemplo, yo con varios clientes he platicado, a ver, vas a hacer RAG, ok, pero tienes que hacer un RAG donde tengas una base de datos que solo sea información pública. Otro de otra base de datos que solo sea información interna y tiene que haber una muralla china entre los dos y tiene que haber reglas muy claras de quién puede ver qué. Y eso, ¿cómo lo sabes? Del origen del prompt, quién hace el prompt, cómo lo autenticas, los checas contra un directorio activo o pides contraseña, haces un single sign-on. Hay muchas cosas que tienes que hacer para que funcione como Dios mande, pero el futuro es Agentic. O sea, Sí, tarde o temprano vas a querer que eso pase. Claro. porque, por ejemplo, yo pues estaba jugando ahí no sé si conozcas N8N, la, bueno, igual, y de que le conecté la herramienta de Postgres a un agente de IA para que, le, para que pudiera hacer él las consultas que él quiera a una base de datos. Simulando un ejemplo de un restaurante, de que tiene la tabla de pedidos, clientes, productos, ingredientes, em, etcétera, ¿no? ¿Tú qué? O sea, ¿es correcto hacer eso? Darle el control total. Bueno, es que ya es lo que acabas de responder, que es con herramientas de observación, pero mm, sí, o sea, es que en el futuro, por ejemplo, para WhatsApp, o sea, si lo vas a hacer en WhatsApp para un chatbot ahí no puedes poner, o sí, herramientas de login o de observación. Puedes, por ejemplo, en WhatsApp puedes checar si es un teléfono conocido contra tu base de clientes, porque eso, por ejemplo, si te conectas a través de Twilio te va dentro del JSON que te envía, viene el número de teléfono y eso lo puedes cruzar eh, contra tu base de datos. Puedes utilizar autenticación de doble factor o one-time password, donde le mandas por correo una clave que te tiene que dar por WhatsApp para que autentiques que sea, ¿no? Nosotros estamos haciendo implementaciones donde nos estamos conectando a bases de datos. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de datos que quiere saber el cliente. Imagínate que estamos haciendo un agente de ventas, ¿no? Donde tú le escribes, quieres comprar algo. Tengo una base de datos vectorial donde tengo los embeddings y los vectores de los catálogos de productos o de las fichas técnicas. Eso solo me va a permitir decirle al cliente si lo que me quiere comprar cumple con las características que me está preguntando. Pero si quiero checar inventarios y precios, lo tengo que hacer sí o sí a una base de datos. Pero lo tengo que hacer de forma Claro. segura. Entonces, nunca lo haces sobre la base de datos productiva. Generas Sí. una base de datos probablemente conectada en una replicación con la productiva, que es tu base de consulta, a la cual pues la sanitizas, ¿no? O sea,
aquí solo voy a traer cierto tipo de datos, no voy a traer personal identifiable data, eh, y haces esos queries ahí. ¿Y qué tipos de queries puede hacer mi agente? Mencionaste N8N, pero por ejemplo lo puedes hacer con MCP. Recientemente he estado jugando con una herramienta que me pareció maravillosa que se llama Vana, VANA, que te permite hacer prompt to query. O sea, hay varias maneras de hacerlo. La respuesta es sí, pero con cuidado. Claro, por supuesto. Sobre, Eh, a ver, me llamó mucho la atención que mencionaste lo de el martillo. Ujú. ¿Qué pasaría si ese martillo tuviera picos y tuviera, o sea, que sea un martillo que, a ver, lo es, pero también es excelente para hacerle daño a otra persona? Y deberían de hacer ilegal ese martillo que es excelente para hacerle daño a otra persona, estandarizar una manera en la que se debe de ver un martillo, o todos los martillos son iguales y todos los martillos deberían de ser legales. Mira, hay un ejemplo muy claro. Hay cierto tipo de cuchillos que están prohibidos por Ok. longitud, por forma y demás, ¿no? De hecho, creo que en México es ilegal portar un cuchillo que tenga dos filos o una daga, cosas así. Sí, la respuesta es sí. Hay ciertas herramientas que no tienen sentido de existir o que tienen que estar reservadas. Por ejemplo, a mí que me preocupa un montón en temas de ciberseguridad, el spear phishing, y el nivel de sofisticación. De hecho, ya le pusieron un nombre a hacer phishing con voz. El que puedas clonar la voz de alguien con tanta facilidad para hablarle a un empleado y decirle, me acaba de agarrar la patrulla, necesito que me deposites 15,000 pesos en esta cuenta para que me dejen ir, ¿no? Pues nombre que no era el patrón el que te marcó, sino era un ciberdelincuente, ¿no? Eh, Eso me preocupa. Ahora, ¿cuál es también algo que tenemos que entender? Así como existen black hat hackers y white hat hackers, no podemos prohibir, tenemos que regular ciertas herramientas porque hay actores. O sea, no puedes dejar a la gente que está a cargo de defenderte sin acceso a las mismas herramientas que tienen los malos, ¿no? Tienes que investigar, tienes que desarrollarlas, tienes que crear esas herramientas para las malas, para que los buenos puedan defenderte a los malos. Esa es una perspectiva muy interesante y creo que la tenía que escuchar porque he visto en Hugging Face, no voy a decir nombres de los modelos ni nada, pero hay modelos que no tienen censura, que le puedes preguntar, oye, ¿cómo desatasco un AK-47 o cómo hago un AK-47 con mi impresora 3D? Casi, casi que te da los modelos ahí del AK-47. Y es, oye, esto es público. ¿Cómo es sí, posible que le pueda preguntar cómo hacer un explosivo y que me diga hasta las medidas que tengo que ponerle a los explosivos? Y es lo mismo, la misma pregunta. ¿Debería de ser legal un martillo con picos que sea excelente para matar? Pero ya contestaste esa pregunta. Y, y esa era lo que me llamó la atención, porque tú mencionabas los martillos, pero sé que existen estos martillos que son excelentísimos para decirte cosas que no deberías de saber. claro. Hace unos años me obsesioné temporalmente, afortunadamente fue temporal, con el Software Defined Radio. Y estaba haciendo un experimento de cómo clonar o cómo hacer un relay attack a mi coche. Sí. Entonces, bloqueaba la señal, grababa porque las llaves, los fobs de los coches usan un algoritmo de rotación de llaves, pero si bloqueas
y guardas una llave que nunca se usó, después la puedes reproducir, ¿no? Y tengo un hijo que les platicaba, que es más o menos de su edad, y me decía, es que ¿por qué alguien vende esto? Le dije, porque existe el concepto de los Red Teams. Es, contratas a gente para que te ataque y descubra tus vulnerabilidades antes de que los malos lo hagan. Entonces, tienen que existir estas herramientas. Hay que regularlas, Totalmente. pero hay que desarrollarlas. Ok. Muy interesante. ¿Cómo ves? Digo, no sé si obviamente es un tema para todos, que dicen que la inteligencia artificial va a reemplazar ciertos empleos. ¿Tú lo ves como un reemplazo o como un desplazamiento de, ok, ya no me voy a dedicar a contestar llamadas, pero me voy a dedicar a ver qué es lo que está contestando la IA, por ejemplo? Y yo sí me... Sí, mira, no es la primera vez que nos enfrentamos a un proceso transformacional derivado de la tecnología. Nos pasó eh, con, con, con Internet, nos pasó con las computadoras, nos pasó con la electrificación, nos pasó con la automatización, y nos pasó con la máquina de vapor, y nos pasó con los telares, ¿no? Y si tú analizas en el gran esquema de las cosas, en el tiempo, siempre es un net positive. Siempre ha generado un mayor beneficio porque estas tecnologías han desplazado tareas manuales peligrosas, repetitivas, de bajo valor y han generado empleos de mayor valor. Hoy estamos en una época donde existe el mayor nivel de riqueza en la historia. Tú tienes acceso a más recursos, mejor educación, mejor salud que un rey de la época medieval. Por supuesto. ¿Cuál es el problema? Estos periodos de transición son dolorosos. Porque sí va a haber gente que va a tener que cambiar de trabajo. No se va a quedar sin trabajo siempre y cuando esté dispuesto a adaptarse. Si una persona, y de hecho el otro día me pasó que fue un cliente y me dio un recorrido por sus oficinas y de repente vi filas y filas de gente haciendo Excel. Ya tú veías las compus con su Excel abierto y metiendo datos y fórmulas al Excel. Y no pude evitar pensar, es que en 5 años este trabajo no va a existir. En menos. Ayer. No están actualizados. Ya no. Yo creo que en todas las empresas estamos así. Sí, el mundo corre sobre Excel. Pero el, el, el tema es, estas personas van a tener que aprender a hacer otra cosa. Y es nuestra responsabilidad ayudarlos, porque eso también es un ejercicio de humanidad, de ayudar a las personas a hacer reskilling, upskilling, aprender otras tareas. Y es algo que tenemos que tomar responsabilidad desde la sociedad civil, desde las empresas, o sea, que las empresas inviertan en entrenar a su personal. Pero, por ejemplo, yo doy cursos gratis de prompt engineering, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque creo que es una habilidad que en el mediano plazo va a ser muy importante. No sé si en 5 años va a tener la misma importancia, pero ahorita es importante. Y ya veremos qué otro tipo de skill vamos a necesitar hacia adelante. Entonces, tratando de resumir la respuesta, yo creo que va a generar un beneficio positivo en el mediano plazo. En el corto plazo hay un reto, que es esta transición de la fuerza laboral hacia otras tareas.
que tenemos que abordar desde la postura más humanitaria posible. ¿Cómo ayudamos a la gente? Claro, de acuerdo. Oye, y Yo sé, o ya mencionaste el concepto de vibe coding, pero quiero saber qué opinas de este concepto, cuál es tu opinión al respecto de este concepto de, pues, programar en lenguaje natural y dejar que la máquina o que la gente, pues, itere y ignorar lo que está haciendo, que sabemos que es un término que al comenzar generó o ha generado pues mucha controversia, pero que yo creo que poco a poco se ha ido tomando más en serio. Entonces quiero saber qué opinas del futuro del rol del programador. bye. En mi opinión, el programador no es valioso por su conocimiento de un lenguaje particular. Aunque existan los sabios de COBOL, ¿no? Eh, Dioses. lo que es valioso de un programador es su capacidad de análisis, su capacidad de desmenuzar problemas en algoritmos, en funciones, de traducir una necesidad de negocio en un algoritmo, en un procedimiento. Y mira, mi opinión siempre ha sido, es una capa más de abstracción. O sea, empezamos programando en lenguaje máquina, después inventamos el ensamblador y de ahí empezamos a inventar lenguajes de programación de alto nivel, ¿no? Yo aprendí en algún momento programar en ensamblador porque me lo pidieron, lo hice, pasé la materia y se me olvidó. Jamás he tocado código máquina. Yo creo que lo único que va a pasar es que ahora voy a aprender a programar en inglés o en español, ¿no? En lenguaje natural. Pero, sí hay un pero enorme. El que use estas herramientas tiene que ser un programador, tiene que tener una formación técnica. ¿Por qué? Porque si tú coges a un normie, una persona de pie, y le das una herramienta como Ripple o Cloud Code o Cursor o Windsurf Las 3 millones que hay ahorita. es la manera más fácil de generar una horrible deuda técnica y el pobre man no va a saber ni qué pasó. O sea, cuando truene, es más, hace ratito les daba el ejemplo, ¿no? A mí me he cachado a Cloud Code engañándome diciendo, no, ya lo conecté a la API. No es cierto, está hardcoded, aquí lo estoy viendo, arréglalo. Y te Pero aumenta. sí, Todavía te alza la voz, ¿no? o me ha pasado que de plano no hace lo que le dije. Hace rato estaba yo haciendo un experimento por una prueba de concepto para un cliente y le dije, a ver, haz un merge de estos dos Jupyter Notebooks. Nunca lo hizo. No, ya está. Yo lo abrí, está a medias. Te faltó hacer no, ya está. Dije, ok, no quieres trabajar. Olvídalo, yo lo hago. Pero necesitas una persona o sea, yo no veo el desplazamiento del programador, porque lo valioso del programador es la capacidad de análisis, no el que sea bueno en Python. Claro. Entonces, ¿cómo te imaginas tú en un par de años un equipo de desarrollo? O tal vez una metodología ágil, redefinida con agentes de AI, con vibe coding. Te voy a decir cómo lo veo y qué me preocupa. Si yo fuera a poner hoy una empresa de desarrollo de software, tendría 3 o 4 programadores senior utilizando Cloud Code a 4 manos, ¿no? Y les pagaría la licencia más cara que pudiera. ¿Cuál es el problema que yo veo? Que si todos hacen eso, en 10 años no vamos a tener programadores senior. Porque nunca tomaste el programador junior y lo hiciste pasar por el proceso de volverse senior. ¿De acuerdo? Eso es lo que me preocupa. Entonces, tenemos que ser efectivos y eficientes utilizando estas herramientas, utilizando nuestros seniors, pero sin olvidarnos de que hay que educar a los juniors, porque si no, nunca se van a jubilar y no vas a tener quien lo reemplace. Entonces, ¿tú crees que las herramientas
vibe coding, se podría decir, no vayan a ir a la par de, pues, lo que dices es, siempre va a tener que haber un desarrollador que conozca, que tenga ese background técnico de programación, ¿no? Pero Siempre ¿qué va a haber un pasa? arquitecto. Ok, un arquitecto. Porque lo que yo me imagino es que en un par de años estas herramientas van a ser mucho más capaces de lo que son al día de hoy. 100%. Tal Hoy, vez. hoy tenemos la peor versión que va a existir. Sí, pero, y perdón que te interrumpí, Sí, mi opinión es que tiene que haber un arquitecto detrás por el momento, ¿no? Quizá en algunos años ya ni siquiera necesitamos al arquitecto. Que lo dudo, porque eso quisiera o implicaría que un usuario le dijera a un modelo de lenguaje de manera clara qué quiere para que lo implemente, y siempre ha tenido que haber una traducción ahí. Entonces, no sé, quizá mi experiencia no me permite ver un horizonte más lejano, pero con base en lo que yo he vivido, creo que va a seguir siendo necesario este rol de una persona, un man in the loop en el proceso de crear código. Y ese man in the loop tiene que tener un mindset de programador. ¿Cómo vería yo un equipo óptimo? Seniors utilizando herramientas al tope, juniors ganándose sus medallas, sufriendo, aprendiendo a leer errores. No sabes la cantidad de programadores junior que he visto que, pues es que no veo, o sea, pues ahí dice, el error te está diciendo dónde está el problema. No importaste una librería, importa. En tu ambiente virtual no instalaste, no hiciste, te faltó hacer pip install xboost. Por eso está tronando tu código. Y en lugar se instaló XGBoost. Y empieza todo el problema porque luego ya no saben que XGBoost es algo diferente a XGBoost. Y es un problema que nosotros estamos identificando. Yo no soy programador. Yo me considero, porque no estudié esto, pero me considero un científico de datos. Y por lo tanto, estoy por coerción teniendo que estudiar cómo hacer software, pero cómo hacerlo bien. Y es un verdadero MLOps. MLOps, pero orientadas al desarrollo de software. Sí, Y, ¿cómo pasas del Jupyter Notebook a un ambiente productivo, confiable, y todos los steps. containerizado? Sí. Y para mí fue es todo un mundo nuevo. Nunca había escuchado sobre lo que era QA, por ejemplo. Y estoy teniendo que aprender esto. Y entonces estoy en el dilema. ¿Verdaderamente yo debería de preocuparme por el desarrollo o yo hago la herramienta que va a permitir a ese desarrollador desarrollar el 100X? Y por lo tanto, también yo, siendo no desarrollador, debería hacer una herramienta que ayude a desarrollar. Un dilema. No, yo creo que es una capa de abstracción más. Es una herramienta para ser más accesible. O sea, pensemos qué hubiera pasado si Guido von Rossum nunca hubiera desarrollado Python y todos tuviéramos que haber aprendido C o C++. Sería un club más exclusivo. Habría mucha más gente que hubiera claudicado en su proceso de volverse desarrollador. Entonces, de nuevo, aquí lo que pasa es que el vibe coding está haciendo lo más accesible. Pero yo sí creo, y de hecho por ahí me parece que Sebastián había en el backstage había mencionado esto. Yo sí creo en la formación, en la educación formal. Yo sí creo en la disciplina de tener ciertas bases, ¿no? O sea, si me preguntan, para estudiar ahí hay que estudiar matemáticas y prueba Claro. y estadística. Resolución de problemas, más que nada. Lógica,
Sí, mucho, pero también, por ejemplo, yo estoy en mi última materia de la maestría de IA en el TEC. Estoy ya casi del otro lado, estoy viendo el final, la meta final. Eh, Cuando el doctor Falcón me enseñó con derivadas cómo funciona el gradiente descendiente, y realmente lo entendí, dije, no ma, así es, y por eso, y eso significa el learning rate, sí, eso significa el learning. Pero depende de qué quieras hacer. O sea, si solo vas a utilizarla tu día a día, es una cosa, pero si quieres entenderla ella, pues son derivadas, man. Claro. Y es prueba y es estadística. Claro. Kurt, ¿cómo andas de tiempo? Tengo Porque unos minutitos más, sí, con mucho gusto. sí, claro, para ya ir haciendo las Las últimas preguntas sí, y el cierre. de acuerdo. Sí, sí, con gusto. Yo, Fercho, tú querías hacer una Sí, pregunta más, ¿no? justo una pregunta retomando el tema de el miedo al reemplazo, al ser reemplazado por una inteligencia artificial, y también el tema que tocaste al inicio del change management y de involucrar a la gente desde el inicio, ¿no? ¿Qué tácticas concretas o qué metodologías recomendarías para asegurar ese engagement de los equipos sin transmitir algún miedo al reemplazo? En cualquier proyecto de AI que sea automatizar procesos, automatizar departamentos, no sé, automatizar el trabajo de un desarrollador, por ejemplo, viéndolo así. ¿Qué recomendarías para asegurar ese engagement por parte de estos equipos o el frontline, si lo ponemos así, sin transmitir ese miedo al reemplazo? Yo tengo una opinión que no es muy popular, pero es la manera en la que yo he decidido desenvolverme. Yo tengo la opinión de que todo es personal. ¿Ok? Tú vas a escuchar en el mundo corporativo, no te lo tomes personal, no es personal, no, sí es personal. ¿Por qué? Porque tienes que reconocer que del otro lado hay una persona con sentimientos, con necesidades, con carencias, con frustraciones, con traumas, con dolor. Todo es personal. Eso no quiere decir que no te voy a correr, pero lo tengo que hacer de la manera más humana posible. O sea, si no haces tu chamba, te voy a despedir. Pero reconociendo que te va a doler, que a mí probablemente me quite el sueño un rato, porque nadie piensa que despedir a una persona es horrible. Entonces, partiendo de esa premisa de que todo es personal y de que tienes que reconocer que esos procesos pueden ser dolorosos, confusos, pueden dar miedo, creo que lo primero que tienes que hacer es tener la mayor claridad posible. Gente, esta empresa se tiene que volver más productiva, tenemos que reducir nuestro gasto operativo y nuestro principal OPEX es el headcount, es la gente. Vamos a recortar 30% de las posiciones de desarrolladores. Y los que se queden, les vamos a dar herramientas de desarrollo basados en inteligencia artificial para que sean más productivos, no para que hagan más chamba. Porque una de las cosas que dices, o sea, siempre piensas en el que se fue, Claro. pero el que se quedó también le tiene difícil porque ahora le van a exigir más porque hay menos gente. Entonces, a los que se quedan los vamos a ayudar. A los que se van, vamos a intentar que sean los malos. O sea, los que no son buenos en su trabajo. Entonces, lo primero que recomiendo es claridad, transparencia. Lo segundo es comunicación y engagement. La manera más fácil de lograr un proceso de change management exitoso es sobrecomunicar y volver a la gente copartícipe del proyecto. Yo ayudé a construir eso. Yo hice eso. Me tomaron en cuenta.
Entonces reduces la, la resistencia al cambio. Pues sí, claro, o sea, se vuelven sponsors, pasan de ser detractores a ser sponsors, porque dicen, no, es que yo estuve utilizando la herramienta, está buenísima, yo propuse un cambio y lo implementaron. Tienes embajadores dentro del equipo. Esa es mi opinión, muy personal. Excelente. Entonces, Te quiero hacer. bueno, Sí, solo dale, di. respondiendo a eso último que dijiste, ¿crees que el approach para transformar, por ejemplo, un equipo de desarrollo debería de ser muy abierto en vez de muy cerrado? A lo que me refiero es, no sé, en vez de tener a tu equipo de innovación trabajando en iterar con herramientas de inteligencia artificial y demás, dejar que todos lo usen de cierta forma, obviamente con mucho cuidado. para que todos sean parte de esta transformación. Sí, y viene el esta forma de pensar viene de un texto que leí cuando estaba en la universidad, que es algo así como La Catedral y el Bazar. No sé si lo hayan leído. No. Habla sobre el open source y cómo el desarrollo colaborativo y comunitario del open source ha sido mucho más exitoso en general que el desarrollo cerrado. El argumento detrás es que obtienes mejores resultados cuando más gente se involucra porque tienes mayor diversidad, distintas opiniones. Y también podríamos pensar un poco en esta visión del Kaizen de los japoneses, de la mejora continua, y que mucho de la mejora continua va a venir del frontliner. ¿Quién es el frontliner? La persona que está haciendo las cosas. No el supervisor a 10,000 pies de altura, 4 capas arriba del obrero. No. El que está instalando el arnés eléctrico, el que está montando la puerta en el coche, es el que te va a poder decir, jefe, si usted bajara tantito esto, lo instalo más rápido. De acuerdo. Claro. Muy interesante. La catedral y el bazar es de Eric S. Raymond. Anotado. Gracias. Lo vamos a leer. Kurt, Definitivamente. últimas 2 preguntas ya para cerrar este podcast. Tú, imagínate 2 personas. Una que se acaban, no sé, 18 años, tiene 18 años y que está apenas entrando a este boom de la inteligencia artificial. No sabe mucho, simplemente sabe que es el futuro y ve que en la universidad que quiere estudiar está esa carrera, inteligencia artificial. ¿Tú quién crees que vaya? Ah, bueno, y del otro lado está un autodidacta que se educa más que nada, pues, día a día, ¿no? ¿Quién va a ganar esa carrera en entendimiento sobre inteligencia artificial? El que vaya y estudia la carrera con temas que probablemente sí sirven, o sea, sí son buenos temas, pero pueden llegar a estar desactualizados. O el autodidacta. Es una pregunta difícil y va a depender mucho de la disciplina de la persona. También va a depender mucho de qué quiera hacer este autodidacta. ¿Por qué? En mi experiencia, lo que he visto es, hay gente que es muy buena, pero va a tener más una tendencia a usar herramientas, a utilizar cajas negras. Tú le pides a un autodidacta que te arme una herramienta de reconocimiento facial y probablemente utilice una API o utilice una herramienta, una caja negra, algo empaquetado y te lo entregue. Una persona que tiene una formación técnica va a entender
el procedimiento de hacer el transfer learning. Va a entender cuáles son las diferencias entre YOLO 8, YOLO 11. Va a tener un poco más de fundamentos. Aquí estamos sobresimplificando y generalizando un montón. Sí. Pero, por ejemplo, ¿por qué estamos viendo ahorita una explosión en la contratación de estudiantes de postdoctorado en inteligencia artificial? Porque tienen los fundamentos matemáticos para entender qué está pasando. Entonces yo te diría, va a haber ingenieros de AI, va a haber ingenieros de MLOps, va a haber una especialización extensa, ¿no? Y va a depender de qué quieras hacer tú. Si eres bueno en matemáticas y quieres tener buena chamba, clávate en un postdoctorado de inteligencia artificial. Porque vas a entender los fundamentos. Y por ejemplo, en la maestría que yo, la maestría del TEC, hay un programa de intercambio virtual con la Universidad de Tsinghua, en China. Wow. Tienen un nivel de matemáticas brutal que a nosotros no les llegamos. Los mexicanos no tenemos ese nivel de matemáticas. Esos ingenieros van a poder hacer cosas que yo nunca voy a poder hacer. Por ejemplo, el secreto de DeepSeek. Gran parte del secreto de DeepSeek fue que ellos reescribieron el firmware que corren las tarjetas para habilitar la capacidad de comunicación entre las GPUs que tenían. Que el hardware lo permitía, pero el firmware con el que venían cargadas no. Yo no tengo ni la menor idea de cómo empezar a hacer eso. Es una labor muy, muy complicada. Y los niveles de optimización que están logrando hacer son distintos. Entonces, va a depender un poco de qué quieres hacer y de qué te quieres especializar. Creo que hay gente autodidacta que sabe 10 veces más que yo, no lo voy a negar. Pero yo, porque soy viejito y tengo canas, aunque no se note, sigo siendo un creyente de la educación formal, de la certificación, y mis hijos, mi hijo más grande estudió en la universidad y mis hijos van a estudiar en la universidad, ¿no? Claro. Claro, excelente. También algo muy interesante de eso es que la necesidad de tener inteligencia artificial, pero no tener a su disposición estas nuevas tarjetas de video, porque Nvidia tiene un contrato casi exclusivo con el gobierno de Estados Unidos, algo así tengo entendido. Hay una restricción. Durante las últimas semanas del gobierno de Joe Biden se emitió una regulación que identifica 3 niveles: los aliados, que es básicamente Estados Unidos y la OTAN, los enemigos y el resto. Por ejemplo, en Latinoamérica, y esto es mi día a día, podemos acceder a H100, H200, B200, B300, pero existe una limitación en la cantidad de procesamiento que se puede vender por país. Wow, ese dato no lo sabía. No manches. O sea que tienen contado cuánto procesamiento tiene cada país, casi como las armas nucleares que tienen bien contados. Sí. que fue Cuando justamente- haces una venta en Latinoamérica, tienes que reportarle al Departamento de Justicia de Estados Unidos cuántos GPUs y a quién se los estás vendiendo, porque es una tecnología, esto no es nuevo, esto existe desde hace mucho tiempo, es lo que se conoce como tecnología dual. Es aquellas tecnologías que se pueden utilizar para el bien y para el mal. Por ejemplo, si tú quieres comprar una cámara térmica, solo puedes comprar una cámara térmica que tenga hasta X número de frames per second. Creo que no puedes superar los 30 frames por segundo. ¿Por qué? Porque podrías utilizar una cámara térmica para construir un misil buscador de calor. Entonces te limitan la cantidad de cuadros por segundo para que no sea muy bueno.
Pero ¿qué pasa cuando le pones un procesador muy grande y haces un duplicado de frames? Entonces, Ya es up to you, pero es el a que lo que te voy. vendió, ajá, el que te vendió la cámara no rompió ninguna regla. Si tú haces overclocking de la cámara, ese ya es tu problema. Te van a perseguir a ti, no van a perseguir al proveedor. Pero de la necesidad nació este invento. Y es a lo que voy. Estamos completamente limitados al poder de procesamiento aquí en México. Están limitados en China. Allá en China están mucho más avanzados en matemáticas y en todo este tema. Estoy muy seguro de que están mucho más versados que muchísimas universidades de Estados Unidos. Y bajo esa necesidad nació el invento que es DeepSeek, que, oye, para mí tiene mucho más mérito DeepSeek que OpenAI, que sus modelos que están haciendo. ¿Por qué? Porque ellos se vieron una manera de hacer más eficientes los modelos antes que poner escalabilidad y solo ponerle GPU sobre GPU sobre GPU. Ellos vieron, ok, tenemos tantas GPUs, ¿cómo le hacemos para tener un modelo igual de grande que está acá, pero que quepa aquí en este Clúster de tarjetas de video. Y para mí, eso tiene mucho más mérito. Después del anuncio de DeepSeek, mucha gente, por la relación tan estrecha que tenemos con NVIDIA, me decían, oye, ¿y ustedes están preocupados? Y NVIDIA, para mí, desde mi perspectiva, pues, de ingeniero, esto es una notición. Porque a mí lo único que me dice es, ahora puedes hacer más con menos. Y no es que, ya no vamos a vender GPUs. No. O sea, es que ahora tienes una manera eficiente de hacerlo. De hecho, a mí me parece que una de las cosas más interesantes que nos regaló DeepSeek, porque aparte lo hicieron open source, es el proceso de reinforcement learning para el ajuste del modelo. Solo es que ya hay gente que descubrió una manera de hacerlo más eficiente y eso siempre es bueno, sobre todo si lo haces open source. O sea, dimos un salto importante. Aunque debo de decir que algo me decepcionó es que después de ver DeepSeek, yo hubiera esperado una aceleración más importante en los modelos y no me parece que le esté viendo. No sé si hay algo más que yo desconozco de la profundidad, del detalle, pero bueno, es una manera más eficiente de hacer las cosas. Y eso siempre es positivo. Claro. Claro que Yo sí. tengo otra pregunta. ¿Crees que en México podamos tener estos avances, que México pueda contribuir a toda esta carrera de inteligencia artificial? Sí, creo que tenemos un talento, creo que estamos lentos. Y es algo que me preocupa y es algo que he platicado con las universidades con las que he tenido la oportunidad de colaborar, con las empresas con las que he tenido la oportunidad de colaborar. Tenemos que tomar un rol más activo. El otro día me decepcioné enormemente porque estaba platicando con un amigo y le estaba hablando de los Grandmasters de Kaggle. No hay ninguno en México. Hay en Colombia y en Brasil. No hay en México. No tenemos Grandmasters de Kaggle en México. Necesitamos ponernos las pilas. Totalmente. 100%. De hecho, o sea, yo creo que ya estamos, ¿cómo se dice? Atrasados en que en la prepa, por ejemplo, no te enseñan IA, por ejemplo, en la clase de programación, ¿no? O sea, porque yo me acuerdo que hace un año, estaba en el último año de prepa, estaba viendo o sea, ¿cómo se llama? Aprendiendo a programar, pero en un juego. O sea, no me acuerdo cuál era el nombre del Es juego, como ¿sabes? drag and drop, o sea, el que es. Sí, Sí, ándale, sé cuál de es. drag and drop. Scratch, O ¿no? sea, Es el Scratch. que creó el MIT. Sí. creo que sí. Sí, o sea, yo siento que México debe de ponerse más las pilas en eso, obviamente en todo el sector educativo. Y
actualizarse en ese punto, ¿no? Pero bueno, ya para no quitarte más tiempo, Kurt, última pregunta, ¿cuál es la mejor manera de seguir aprendiendo de ti? No sé si ¿De mí? ofrezcas talleres, sí, sí, talleres, consultorías, Vean este podcast. workshops. Mira, todo lo que hago lo hago dentro del ambiente que me limita de él, dentro del entorno empresarial. En la medida de lo que puedo, doy cursos gratis. Intento aportar un poco eh, con la eh, transferencia de conocimiento. Y bueno, nada, encantado de colaborar con ustedes. Excelente. Igual, Igualmente. yo estoy encantado. Mucho gusto, Kurt. Muchísimas placer. gracias por tu tiempo, Kurt. De verdad, fue un placer volver a conectar contigo, y tener este espacio ya tan largo que te quitamos bastantito tiempo más del que teníamos planeado. De verdad lo apreciamos muchísimo. Y Un pues, placer colaborar con ustedes y estoy a sus órdenes. Y yo creo que quedaron infinitos temas de hablar. O sea, si no fuera por el tiempo, o sea, Bueno, podemos seguir hablando. siempre hay segundos episodios. Claro, o sea, Y hay crossovers. Y hay nos ponemos crossover. de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo y volvemos a hacer esto, Sí, pero con mucho gusto. obviamente con planeación, ¿no? sí. Y Pues por eso. Dale. cuando andes de visita por acá por Monterrey, acá estaremos los tres, entonces, no, pues, si no es en un podcast, nos vamos por una chévere o algo. Me parece bien. Ya tienen un track. Vale. Un gusto verlos. Que tengan bonita noche. Buenas Igualmente. noches. Buenas Cuídense. noches. Gracias nuevamente. Buenas noches.